Ya estábamos de regreso y tal como les contábamos, el efecto de los desconfinamientos y de las aperturas ha generado consultas de urgencia que han aumentado, por lo menos en la región metropolitana, esto según el informe de la Sociedad de Intensivistas. En solo 4 días, la proporción de consultas de urgencia por coronavirus pasó del 15 al 20%. Este es un tema que hay que atender junto con otras situaciones como las que decíamos en Magallanes, donde ha habido también un aumento muy importante. Estamos en línea con el psicólogo Gonzalo Bacigalupe. Él es magíster en salud pública y global de la Universidad de Harvard y también doctor en consultoría psicológica de la Universidad de Massachusetts. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo está Mauricio? Así es. Buenos días, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, queremos que nos ayudes a desmenuzar estas cifras. Estamos en un proceso ya paulatino de transición. A partir del lunes comienzan nuevas comunas, otras, sin embargo, retroceden. Pero básicamente te quiero preguntar por este aumento, ¿cuál es la interpretación que tú haces de esas cifras? A ver, ayer, por ejemplo, se vio un aumento en fallecidos y contagios, pero usualmente, si uno mira las cifras en el tiempo, porque hay que mirarlas en el tiempo, generalmente los días jueves tiende a subir un poco. Es decir, estas diferencias de días e incluso de una semana hay que mirarlas con mucho cuidado. No es el apocalipsis y tampoco es algo como para decir, para empezar con el exitismo, lo estamos haciendo mejor. O sea, no es ni uno ni lo otro. Sí se ve, se observa desde el fin de semana que recién pasó una subida de consultas, pero estas consultas pueden ser también por gente que a lo mejor necesita ir tiene dudas respecto a sus propios síntomas, se siente como más, por así decirlo, más tranquila, quizás menos asustada, y desde el lunes, bueno, hay personas que pueden salir de la casa sin tener que pedir permiso, entonces eso puede que tenga alguna relación con este aumento en esta semana, pero también pudiera ser que es el efecto de los contagios que se pusieron las semanas anteriores cuando se confinaron otras comunas. Entonces no se sabe muy bien. De hecho, ayer ustedes todos escucharon al ministro París que dijo que la subida de los contagios podía tener que ver con lo que había sucedido el día lunes en el centro, donde hubieran tanta gente que se conglomeró. Y bueno, y eso es totalmente errado y falso. ¿Sí? A no ser que saliera una nueva tecnología, es imposible saber ayer o hoy día, esta semana, qué contagios pudieron haber ocurrido el lunes, porque hay un periodo de incubación. Es decir, efectivamente se pueden haber contagiado personas ese día, pero eso no lo vamos a saber 10, 12, 15 días. Y las cifras que siempre tenemos todavía van aún más atrasadas porque hay procesos administrativos, burocráticos. Ustedes saben muy bien, el EpiVigila se cae todavía, no funciona, hubo una transición Sí, la que va viendo los datos. Gonzalo, te interrumpo súper cortito solo para precisar algunas cosas, porque evidentemente que yo creo, nosotros creemos con Mauricio, lo comentábamos más temprano, nosotros creemos que el ministro, evidentemente que hay un lapsus, algo que no estuvo bien explicado, porque él es un hombre con experiencia, no va a decir que por lo que pasó el lunes resulta que son estos datos. Yo creo que tengo más la bien... frase aquí exacta, quizás vale la pena tenerla porque ahí quizás se entiende mejor. Comillas, la información que tengo hoy para la región metropolitana, dijo ayer el ministro París, esto fue en Radio Infinita, es que hay un pequeño aumento de casos, veníamos bajando y obviamente puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el mall chino o en otros lados. Cierre comillas. O sea, como que metió al mall chino entre medio de una situación de aglomeraciones que parece haber habido, ¿no es cierto? O que hemos visto que ha habido, la verdad, de la última semana. Claro, es que esa es la pregunta, Gonzalo, porque más allá de que yo siento de verdad que es un lapso, como que el ministro no se dio cuenta que en realidad lo que él estaba hablando, yo creo que lo que él quiso decir es que las aglomeraciones y la falta de distancia física, que es lo que ha estado en todo tipo de desconfinamiento y antes incluso de desconfinar, es lo que está explicando fundamentalmente los aumentos de contagio. Yo te pregunto a ti, para ti, ¿eso es decir, esa falta de medidas que también dicen relación con la conducta de la gente? Bueno, por supuesto. Ahora, yo creo que el ministro y las autoridades han comunicado demasiadas veces que van a haber nuevos rebrotes, pero no sé si ustedes leyeron el documento de espacio público que salió ayer, donde dice que en realidad muchos siempre nos estamos comparando con los peores países. Pero hay muchos países que no tienen un nuevo rebrote. Solamente hay 3 países que después de haber aplastado la curva tienen un rebrote y se explica el rebrote
cuando tú tienes 50 contagios diarios por 1 millón, es decir, tú cuando tienes 950 casos serían, ¿no es cierto?, en Chile, y nosotros siempre hemos estado muy altos. Nosotros desde mayo, que estamos, desde la primera semana de mayo, que sobrepasamos ese nivel. Entonces, hay que tener ojo con eso, porque en un análisis que hacen, creo que son 33 países, 15 de esos países nunca han tenido ni siquiera un primer brote. En Chile, de alguna manera, pareciera que nos consideramos muy especiales, porque con la cantidad de contagios diarios que tenemos, comenzamos un proceso de desconfinamiento que en realidad debería haber comenzado después de haber controlado la pandemia, y eso no lo hemos hecho. Eso es lo que lo hace complicado, es decir, un pequeño aumento en este momento, o sea, que haya sobre todo en la región metropolitana, porque recordemos, y ustedes lo han dicho en la radio antes, hay regiones en donde todavía el contagio está en expansión, ni siquiera se ha estabilizado. Y eso hace que estemos todavía en el umbral, esto como jugando un poquito al riesgo, que es lo que yo planteaba en una columna ayer, es decir, estamos todavía sin planificar qué vamos a hacer si volviéramos a subir contagio, porque el sistema, a pesar de que está un poquito más ligero, está sobrepasado, ¿no? Gonzalo, sí, era muy interesante el punto que hacía ayer Espacio Público en esta nueva evaluación muy periódica que van haciendo, porque ponía justamente el ojo, y aquí lo conversábamos hace un par de días con Eduardo Engel, en aquellos países que no han tenido rebrote. Pero cuando uno ve la lista de esos países, se encuentra con que muchos de ellos, claro, en algunos casos está ese otro capítulo que tú mencionas de países que no tuvieron ni siquiera un brote inicial que califique como tal, digamos. Pero está la situación de países que no han tenido rebrote, pero que tampoco nunca tuvieron cuarentena, por ejemplo. Entonces ahí hay que poner el ojo en las medidas que se aplican para combatir la pandemia, y no necesariamente, uno diría, mirar como única fórmula el confinamiento, porque ahí en esos países está Austria, Alemania, está Japón, que nunca cuarentenaron. Exacto, y bueno, ahí hay que mirar las características latinoamericanas, es decir, una de ellas es el gran hacinamiento, la otra es que tenemos ciudades urbanas con grandes aglomeraciones donde no hay espacio, y de hecho la falta de planificación el día lunes de no pensar si iban a producir estas aglomeraciones, cuando se podrían haber tomado algunas medidas simples. Una de ellas hubiera sido expandir las veredas. Se han sugerido esto, hay gente que trabaja en el mundo urbano que ha sugerido algunas medidas que hacer, que por ejemplo grandes ciudades como en Europa lo que hicieron fue ampliar, por ejemplo, las avenidas para que pudieran usar los peatones, los ciclistas, y solamente pudieran acceder el transporte público y los taxis, por ejemplo, de modo de ayudar a las personas que no pueden caminar o que no pueden andar en bicicleta para hacer las cosas que necesitaban hacer, porque obviamente que se iba a producir una presión muy grande para salir de personas que han estado confinando tanto tiempo y que necesitan, en este caso, materiales para la subsistencia, para poder seguir trabajando, para hacer los emprendimientos y todo eso. Entonces, nuevamente, partimos de un diagnóstico que no es real, nos comparamos con los peores países en vez con los países que o no han tenido brote, o que si tuvieron un brote, aprender qué cosas no hay que hacer. Nuevamente, improvisación, y yo creo que sí, que el ministro sabe que los contagios que de los últimos días no tienen que ver con lo que pasó el día lunes, pero esos errores comunicacionales se repiten. O sea, recuerdo el domingo, el sábado, el subsecretario Zúñiga habló de los rebrotes siendo de 1 a 2, focos de 1 a 2, de contacto estrecho, y bueno, cuando tenemos un contagio cada minuto, por así decirlo, yo calculé que habían alrededor de 1.500, 1.400 contagios diarios. Bueno, hay 1.444 minutos, por lo tanto hay un contagio cada minuto. Eso significaría que tenemos un rebrote cada minuto, más o menos. Es decir, yo creo que esas fallas comunicacionales revelan una suerte de que como que les diera lo mismo que se le dice a la población, y eso es preocupante en un proceso de desconfinamiento donde todavía, la verdad, hay mucho desconocimiento, y para poder desconfinar bien, yo tengo que decidir qué hago, y para poder decidir qué hago, tengo que saber si es que es riesgoso o no hacer determinadas cosas. Pero mira, ahí quiero entrar en un punto, Gonzalo. Estamos conversando con Gonzalo Bacigalupe, máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard. Mira,
Es que me interesa mucho también, justamente en la conversación y en la discusión que se está dando respecto del plebiscito, ¿no? Porque más allá de que el Colegio Médico ha dicho que las condiciones hasta ahora están dadas para que ese plebiscito pueda ser un plebiscito seguro, en la medida que, por supuesto, las autoridades tomen todas las medidas respectivas. Nos falta aquel que dice que probablemente no lo vamos a poder hacer. Está la discusión respecto de cómo van a votar las personas que están con COVID positivo, porque también hay quienes dicen puede ahuyentar a otros a ir a votar si no se hace correctamente. Pero por eso te pregunto, porque todo lo que esté pasando ahora también tiene un efecto, no solo en la economía, no solo en lo que significa para el país, sino también en un evento tan importante como el 25 de octubre. Para ti, con el actual nivel de casos, con la información que tú manejas hoy, ¿están realmente las condiciones para ese plebiscito seguro? Bueno, las condiciones están en el presente, yo creo que son complicadas. Yo creo que las condiciones hay que ir creándolas. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de ir generando condiciones de modo que el proceso constituyente se pueda hacer de un modo seguro y no se aplace. La ciudadanía, yo creo que espera que en las siguientes 9 semanas el gobierno actúe con un compromiso y una claridad conceptual y un compromiso para la estrategia que la cambie y que implique y continuar bajando el nivel de contagio. Veníamos en esta leve mejoría y yo creo que se aceleró el desconfinamiento, no se planificó bien. El gobierno tiene que aprender de esos errores de modo que continuemos realmente a la baja, pero además de continuar a la baja, porque yo creo que van a haber contagios, vamos a tener contagios este año, el próximo año y quizás más, ¿no? Entonces la idea es, sabemos ahora mucho más, y esa es la diferencia entre ahora y abril, es que ahora todos estamos un poco más educados, los expertos saben mucho, conocen mucho mejor cómo se comporta las personas y el virus aquí en Chile, el gobierno lo sabe, y por lo tanto sabemos que tenemos que tomar medidas estrictas respecto al no de la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, la distancia yo creo que hay que hacerla un poquito más que 1 metro, y además una de las cosas muy importantes, sabemos que los lugares cerrados, sin ventilación, son lugares de más riesgo, entonces yo creo que hay que preparar a todos para que no sea frustrante el día de votación. Van a haber filas más largas, va a haber que extender el horario, va a haber que tener muchos lápices, de modo que quizás cada uno tenga su lápiz, y ir tomando medidas que van a depender mucho del territorio, porque el país es muy distinto. Nosotros tenemos como 3 o 4 pandemias en este momento en nuestro territorio, y yo creo que hay que distinguirlas y hay que empoderar a las líderes regionales y locales para que tomen determinaciones que aseguren que justamente las personas, por un lado, no tengan miedo, pero por otro lado, que no tomen riesgos innecesarios. Ahora, yo lo he planteado varias veces, en general, donde uno va a votar es un lugar cerca, es decir, mucha gente va a poder caminar y va a haber que facilitar transporte público seguro. Para muchas personas se va a hacer como el primer día que salen, y va a haber que quizás sugerir maneras, y eso va a depender de cada comuna, de cada territorio, cuándo ir, cuándo no ir. Entonces yo creo que se tiene, yo cuando escribí esta columna, es una alerta de que hay que prepararse, no hay que actuar no hay que improvisar, no podemos improvisar esa última semana. Necesitamos hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño, para que no se cometan la comedia de equivocaciones y errores que ya todos conocemos. Perfecto. Queremos dar las gracias a Gonzalo Bacigalupe, magíster en Salud Pública y Global de la Universidad de Harvard, por este contacto con ADN Hoy. Muchas gracias a